¿Qué tal si te dijera que la Biblia que todos conocemos podría estar faltando detalles cruciales sobre la creación, las vidas de los patriarcas e incluso las leyes de Dios mismo? El libro de los Jubileos, preservado en la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, afirma llenar esos vacíos, revelando historias ocultas y agregando una visión más profunda del plan divino de Dios. Pero aquí está el detalle. Este libro fue prohibido en la mayor parte del mundo cristiano. ¿Por qué? En el video de hoy, exploraremos el misterioso libro de los Jubileos, también conocido como el Pequeño Génesis, y descubriremos por qué sus 50 capítulos fueron excluidos de la Biblia cristiana tradicional. Este antiguo texto contiene detalles perdidos sobre la narrativa del Génesis, ofreciéndonos una perspectiva cósmica sobre cómo los ángeles, el tiempo celestial y los mandamientos ocultos fueron transmitidos a la humanidad. Pero el libro no se detiene ahí. Incluso insiste en que el calendario que la mayoría del mundo sigue está equivocado y que el tiempo mismo fue estructurado de manera sagrada por Dios, algo que pocos siguen hoy. Entonces, ¿por qué este antiguo texto fue rechazado por la Iglesia primitiva? ¿Qué secretos contiene que fueron considerados demasiado controvertidos para el cristianismo tradicional? Acompáñame en este viaje para descubrirlo. Comenzamos con la creación y el origen del tiempo. En el libro de los Jubileos comienza con una reinterpretación de la historia de la creación que conocemos del Génesis, pero va mucho más allá. Según este texto, cuando Dios creó el mundo, no solo dio vida, sino que también estableció la estructura misma del tiempo, alineándola con su orden divino. Aquí es donde entra el concepto de tiempo sagrado. A diferencia del calendario tradicional que la mayoría sigue, el libro de los Jubileos introduce un calendario solar preciso, supervisado por ángeles celestiales, que gobierna los ciclos cósmicos del universo. No se trata solo de contar días, sino de vivir en perfecta alineación con la voluntad de Dios. Los Jubileos afirman que la humanidad estaba destinada a seguir este calendario divino, que consta de 364 días divididos en 4 estaciones de exactamente 91 días cada una. Esta estructura asegura que los días sagrados, como el Sabbat y los festivales, siempre caigan en la fecha correcta. Es un sistema perfecto, pero uno que el resto del mundo ha olvidado. Pero, ¿qué pasa cuando los humanos se desvían de este tiempo sagrado? Según los Jubileos, el caos es inevitable. El libro explica que el calendario lunar, adoptado por muchas culturas en el mundo antiguo, incluidos los israelitas, es visto como una corrupción de este orden divino. El calendario lunar es irregular, lo que hace que los meses y festivales cambien con el tiempo, y los Jubileos advierten que esta desviación del calendario solar conduce al desorden espiritual. Habrá quienes observen la luna, pero perturbarán las estaciones y harán que el día del testimonio sea abominable. Jubileos 6:37. Para los Jubileos, seguir el calendario lunar no es solo un error, es una forma de desobediencia a la voluntad de Dios. Además, los Jubileos revelan que los ángeles fueron creados en el primer día de la creación, mucho antes de que la tierra fuera formada. Estos ángeles juegan un papel crucial en el gobierno del universo, regulando el tiempo y las estaciones. El libro enfatiza que estos seres angélicos ayudan a mantener el orden en el universo, asegurando que el sol, la luna y las estrellas sigan sus caminos divinos. Porque Dios ordenó que el sol mantuviera su curso según las divisiones de las estaciones, Jubileos 2:9. Pero, ¿qué pasa cuando los humanos se desvían de este tiempo sagrado? Según los Jubileos, el caos es inevitable. El libro de los Jubileos también nos da una imagen aún más grande de la creación. Antes de que el mundo fuera formado, los ángeles fueron creados en el primer día de la creación. Estos ángeles no solo vigilan a la humanidad, sino que controlan el tejido mismo del tiempo. Y cuando los humanos se desvían del tiempo de Dios, se produce el caos, un tema que juega un papel central en todo el libro de los Jubileos. Uno de los elementos más controvertidos del libro de los Jubileos es su insistencia en que el mundo debería seguir un calendario solar, no el calendario lunar que muchas culturas antiguas, incluidos los israelitas, eventualmente adoptaron. Según los Jubileos, el calendario solar es la única forma correcta de medir el tiempo porque se alinea perfectamente con el orden divino de Dios. El libro explica que el año solar consta de 364 días, divididos en 52 semanas perfectas, y cada estación, primavera, verano, otoño e invierno, contiene exactamente 13 semanas o 91 días.
Este sistema asegura que el Sabbat y otros festivales sagrados siempre se observen en los días correctos cada año. Este calendario solar es sorprendentemente similar al calendario etíope, que todavía se usa hoy en la Iglesia Ortodoxa etíope. El año etíope se divide en 13 meses, 12 meses de 30 días, con un mes adicional llamado Pagum que consta de 5 o 6 días para completar la diferencia. Podría ser que el calendario etíope es uno de los pocos sistemas modernos que aún reflejan el tiempo sagrado descrito en los jubileos. En contraste, el calendario lunar, adoptado por muchas culturas en el mundo antiguo, incluidos los israelitas, es visto como una corrupción de este orden divino. El calendario lunar es irregular, lo que hace que los meses y festivales cambien con el tiempo, y los jubileos advierten que esta desviación del calendario solar conduce al desorden espiritual. Habrá quienes observen la luna, pero perturbarán las estaciones y harán que el día del testimonio sea abominable. Jubileo 6:37. Los cimientos de la ley de Dios. En el libro de los Jubileos nos dice que Adán fue creado en el sexto día, tal como se describe en el Génesis, pero agrega una nueva capa a su historia. Según este texto, después de crear a Adán, Dios le dio mandamientos específicos desde el principio. Leyes que incluían la observancia del Sabbat, leyes de pureza y reglas sobre el matrimonio y la adoración. Estas leyes, entregadas por ángeles, debían ser seguidas por Adán y sus descendientes como parte del pacto que Dios hizo con la humanidad. Mientras que el Génesis menciona las interacciones directas de Dios con Adán, los jubileos introducen a seres angélicos como mediadores que enseñan a Adán cómo seguir los mandamientos de Dios. Estos ángeles, particularmente los conocidos como los ángeles de la presencia, aseguran que Adán y Eva entiendan las leyes de santidad, sacrificio y conducta moral. Pero la historia no termina ahí. Después de la caída de Adán y Eva, los jubileos agregan nuevos detalles sobre sus hijos, Caín y Abel. Mientras que el Génesis nos dice que Caín mató a Abel, el libro de los jubileos proporciona detalles adicionales sobre los eventos que siguieron. El asesinato de Abel por parte de Caín es visto como la primera gran violación de la ley de Dios, un pecado que tiene consecuencias espirituales para toda la humanidad. Sin embargo, la línea justa de la humanidad continúa a través de Set, el tercer hijo de Adán, quien es retratado como una figura de justicia a quien se le enseña a seguir las leyes transmitidas por los ángeles. La historia de Noé y el diluvio es bien conocida en el Génesis, pero el libro de los Jubileos ofrece revelaciones adicionales sobre lo que sucedió antes y después del gran diluvio. En los Jubileos, el enfoque no está solo en la supervivencia de Noé, sino en el pacto que Dios establece con él después, un pacto que enfatiza la importancia de la pureza, la justicia y la observancia de las leyes de Dios. Antes del diluvio, los Jubileos profundizan en la corrupción de la tierra, centrándose particularmente en los Nefilim, los descendientes de ángeles caídos y mujeres humanas. Mientras que Génesis 6:1-4 menciona brevemente a los Nefilim, los Jubileos proporcionan más contexto, mostrando cómo estos gigantes contribuyeron a la maldad que llevó a Dios a limpiar la tierra con el diluvio. Después del diluvio, los Jubileos revelan que Dios no solo prometió nunca más inundar la tierra, sino que también estableció un nuevo pacto con Noé que incluía leyes específicas de pureza y sacrificio. Estas leyes, que luego se transmitieron a los israelitas, tenían la intención de ayudar a la humanidad a mantener la santidad y evitar la corrupción que llevó al diluvio. Un detalle clave en los Jubileos es que Noé fue instruido para observar el Sabbat y seguir las mismas leyes dadas a Adán sobre el sacrificio y la pureza. Este pacto marcó un nuevo comienzo para la humanidad, pero también enfatizó la importancia de permanecer obedientes a las leyes de Dios para evitar más juicios. Las leyes del sacrificio, que luego se formalizarían en la ley mosaica, ya estaban siendo seguidas por Noé como parte de este pacto. Estas leyes incluían instrucciones sobre cómo ofrecer holocaustos a Dios y cómo mantenerse puros tanto en cuerpo como en espíritu. Uno de los aspectos más fascinantes de los Jubileos es su insistencia en que la ley mosaica fue observada mucho antes de Moisés. Mientras que la Biblia tradicional retrata a Abraham, Isaac y Jacob como individuos justos, no especifica que se les haya dado la ley completa. Los Jubileos, por otro lado, afirman que los patriarcas ya observaban el Sabbat, realizaban sacrificios y seguían muchas de las leyes que luego serían dadas a Moisés. Esto hace que la ley mosaica no sea un desarrollo nuevo,
sino una restauración de las leyes que habían sido transmitidas desde el principio de los tiempos. Los patriarcas recibieron estos mandamientos a través de la revelación divina y de los ángeles que los guiaron. Por ejemplo, Abraham es descrito como alguien que observaba el Sabbat, circuncidaba a sus hijos y seguía los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tablas celestiales. Porque Abraham guardó el Sabbat, circuncidó a sus hijos y siguió los mandamientos del Señor que estaban escritos en las tablas celestiales, y la ley le fue revelada a través de los ángeles de Dios. Jubileos 16:28. De esta manera, los jubileos presentan la ley como un código atemporal, dado a todos los justos desde Adán en adelante. Moisés fue simplemente el elegido para entregarla en su forma completa a la nación de Israel. Abraham y el pacto divino. En Génesis 12, se nos presenta a Abraham cuando Dios lo llama a dejar su tierra y dirigirse a Canaán. Pero los jubileos nos llevan más atrás, a la juventud de Abraham, agregando una dimensión completamente nueva a su historia. Según los jubileos, Abraham creció en una familia sumida en la idolatría. Su padre, Taré, adoraba a dioses falsos. Esto no se menciona en el Génesis, pero los jubileos pintan un cuadro vívido de un joven Abraham que rechaza las prácticas paganas a su alrededor, eligiendo en cambio seguir al único Dios verdadero. Y él dijo: «Padre, dime, ¿qué es este ídolo que adoras?» Y Abraham vio que era una imagen de piedra. Y Abraham los quemó ante los ojos de todos y huyó al desierto. Jubileos 11, 16-17. Además, los jubileos revelan que Abraham siguió leyes divinas mucho antes de que Moisés naciera. En el Génesis, no se menciona que Abraham recibiera leyes aparte del pacto de la circuncisión en Génesis 17. Sin embargo, en los jubileos, Abraham es presentado como alguien que ya observaba el Sabbat, hacía sacrificios y seguía otras leyes que normalmente se asocian con Moisés. Según los jubileos, estas leyes no fueron inventadas durante el tiempo de Moisés, sino que fueron transmitidas por los ángeles a los patriarcas, comenzando con Adán. Abraham recibió estos mandamientos de los ángeles y se esperaba que los siguiera como parte de su relación de pacto con Dios. Y fue enseñado por los ángeles acerca de las cosas escritas en las tablas del cielo. Jubileos 12:25. A diferencia del Génesis, donde las acciones de Abraham se ven como parte de su viaje personal de fe, los jubileos lo presentan como alguien que era parte de un plan cósmico. Es guiado por ángeles, y las leyes que sigue son parte de un orden divino que gobierna tanto el cielo como la tierra. Estas leyes incluyen el Sabbat y varias leyes de pureza que Moisés formalizaría más tarde. El pacto de la circuncisión es uno de los momentos más importantes en la historia de Abraham. En Génesis 17, Dios le dice a Abraham que se circuncide a sí mismo y a todos los varones de su casa como señal del pacto. Pero los jubileos van aún más allá, revelando que esto no fue solo un acto simbólico, sino parte de una ley cósmica escrita en las tablas celestiales. Según los jubileos, la circuncisión no era solo una señal para los descendientes de Abraham, sino una ley divina que existía desde la creación del mundo. Este pacto estaba inscrito en las tablas celestiales, que se ven como el plan de Dios para la creación, conteniendo todas las leyes que gobiernan tanto a los ángeles como a los humanos. Y esta ley es para todas las generaciones para siempre, y no hay circuncisión de días ni pasar por alto un día de los 8 días, porque es una ordenanza eterna, ordenada y escrita en las tablas celestiales. Jubileos 15:25. En el Génesis, el enfoque está en la obediencia de Abraham al mandato de Dios, pero los jubileos retratan este acto como parte de un orden divino mucho más grande. La circuncisión no es solo una señal física, sino una forma de alinearse con las leyes cósmicas que gobiernan el universo. La historia de la queda, el sacrificio de Isaac, es uno de los momentos más poderosos en Génesis 22, 1:19, donde Dios prueba la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo Isaac. Los jubileos vuelven a contar esta historia, pero con capas adicionales. En los jubileos, la prueba no es solo entre Abraham y Dios, sino que también es parte de una guerra espiritual más grande. Según los jubileos, el ángel Mastema, una figura a menudo asociada con Satanás, es quien sugiere esta prueba a Dios, esperando que Abraham falle. Mastema representa las fuerzas del mal, buscando constantemente socavar a los justos. El libro de los jubileos agrega que los ángeles intervinieron durante el sacrificio,
Y Dios permitió la prueba para mostrar que la fe de Abraham era más grande que las tentaciones del mal. Y me paré delante de él y delante del príncipe de Mastema. Y el Señor dijo, no le permitas poner su mano sobre el muchacho, ni hacerle nada, porque he mostrado que teme al Señor. Jubileos 18:10. Esta historia en los jubileos introduce un nivel completamente nuevo de significado espiritual. No es solo una prueba de la obediencia de Abraham, sino parte de la batalla cósmica entre el bien y el mal. Mastema intenta llevar a Abraham a fracaso, pero la intervención de Dios muestra que la fe siempre triunfará sobre el mal. En el Génesis, la historia se centra en la prueba personal de Abraham, pero en los jubileos, es parte de una narrativa espiritual más grande que involucra fuerzas angélicas y la lucha entre el bien y el mal. Jacob y Esaú. La batalla por la primogenitura. En Génesis capítulo 25 versículo 23, se nos dice que, antes de que Jacob y Esaú nacieran, Dios reveló a su madre Rebeca que los dos hermanos se convertirían en cabezas de dos naciones y que el mayor, Esaú, serviría al menor, Jacob. Los jubileos amplían esta profecía, enfatizando que esto no era solo una disputa familiar, sino parte de un diseño cósmico en el que Jacob estaba destinado a heredar la bendición y continuar la línea de justicia que comenzó con Abraham. Los jubileos agregan una capa de predestinación, revelando que Jacob fue elegido desde su nacimiento para llevar adelante el pacto, mientras que Esaú estaba destinado a desviarse del plan de Dios. Uno de los momentos más significativos en la vida de Jacob es cuando recibe la bendición de su padre Isaac. En el Génesis, esta bendición asegura que Jacob se convierta en el padre de las 12 tribus de Israel, pero los jubileos van aún más allá, enfatizando que Jacob no solo recibió una bendición, sino también una continuación de las leyes divinas que habían sido transmitidas desde Abraham. Según los jubileos, después de que Jacob recibe la bendición, Dios y los ángeles le revelan las leyes que él y sus descendientes deben seguir. Estas incluyen la observancia del Sabbat, las leyes de pureza y el calendario sagrado, leyes que luego se formalizarían en la ley mosaica. La ley mosaica y los tiempos finales. En el Éxodo, vemos a Moisés recibir la ley directamente de Dios en el monte Sinaí, pero los jubileos agregan el detalle de que estas leyes no fueron creadas en ese momento. Ya estaban inscritas en las tablas celestiales mucho antes del tiempo de Moisés. Según los jubileos, las tablas celestiales son esencialmente un registro cósmico de todas las leyes de Dios, establecidas desde el mismo comienzo de la creación, y sirven como una guía tanto para los ángeles como para los humanos. Los jubileos enfatizan que Moisés fue simplemente el receptor humano de leyes que habían sido predestinadas para todos los tiempos. Finalmente, los jubileos nos llevan a una visión profética de los tiempos finales. El libro describe cómo los ángeles descenderán para separar a los justos de los malvados, reuniendo a aquellos que han permanecido fieles a los mandamientos de Dios. El libro de los jubileos también introduce la idea de que Mastema, el líder de los espíritus malignos, será atado y arrojado al abismo, simbolizando la derrota final de las fuerzas de la oscuridad. Y el Señor enviará a sus ángeles para reunir a sus elegidos, y atarán al príncipe de los espíritus malignos, arrojándolo al abismo hasta el tiempo del juicio, cuando será destruido para siempre. Jubileos 23-29. Si encontraste valor en esta inmersión profunda en el libro de los jubileos y su visión cósmica de la historia bíblica, asegúrate de compartir este video con otros que puedan estar interesados en explorar estos misterios profundos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del libro de los jubileos. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y únete a la conversación en los comentarios. Juntos, podemos profundizar aún más en estas fascinantes perspectivas bíblicas. Hasta la próxima.